Buenas tardes a todos, mi nombre es Alan Vladimir Pulido Barra y el día de hoy les voy a hablar acerca de la meta 1.2, que hablaremos algunas cuestiones de los datos, como los tipos de datos, cómo se hace el flujo de datos y la ciencia de datos, entre otras cosas. Mi nombre ya lo mencioné, pero no mencioné mi facultad, la cual es la Facultad de Derecho. Y sin más, vamos a comenzar. Ok, primero que nada, ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Primero que nada, hay datos estructurados, datos no estructurados, lenguaje natural, generado por máquina y basado en gráficos, además de los audio, video e imágenes. Aquí en la siguiente diapositiva se explica cada uno de ellos. Los estructurados, como su nombre lo dicen, tienen un modelo, tienen una forma de organizarse y dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo, o sea que su información es muy similar o casi siempre no varía. Y los datos no estructurados, todo lo contrario. En este caso sí varía, no son fáciles de encasillar y su contenido varía, pues. Después está el lenguaje natural, el cual es un tipo especial de datos que ocupa que se dé un lenguaje en específico para poder interpretarlo, como por ejemplo datos de lingüística. Después están los datos generados por máquinas, los cuales básicamente no son creados por humanos, sino que es creado por una máquina, entonces el humano no intervino aquí. Después están los datos gráficos, que no son imágenes, o sea, sí son, pero nos referimos más en el aspecto de los gráficos matemáticos, por ejemplo, una gráfica, en ese tipo de cuestiones, pues. Después, datos de audio, imagen y video. El mismo nombre lo describe, pero aquí puse una cuestión de que son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist, que más adelante hablaremos un poco de la ciencia de datos. Ahora, pasamos a qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos. El flujo de trabajo de la ciencia de datos es un proceso sistemático que se utiliza para extraer conocimientos y, pues sí, conocimientos a partir de los datos. Entonces, el flujo de datos es un proceso en el cual tú realizas para conseguir datos y te preguntarás, ¿qué etapas son de este flujo? Son estas. Primero que nada, la recuperación de datos. Tú vas a conseguir esos datos de alguna base de datos o alguna fuente de almacenamientos. Después tienes que preparar esos datos para introducirlos, ¿no? Posteriormente que los preparaste a través de organizar, descartar información incompleta, vas a introducir los datos a un lenguaje entendible, por ejemplo, y después de esto lo vas a procesar y limpiar esos datos. Además, ya que acabes con esto, vas a interpretar los datos, o sea, obtendrás todos los resultados de las etapas previas y finalmente vas a almacenar los datos. Al igual que como tú conseguiste esta fuente de información, más personas van a poder hacerlo. Ahora, pasamos a de qué manera se pueden recopilar los datos. Los datos se pueden recopilar de maneras gigantes, pero aquí pongo solo algunas. Las fuentes internas, las cuales son a través de registros de transacciones, archivos de texto, datos de sistemas internos, pues. Y las fuentes externas que pueden recopilar datos como por ejemplo el web scraping, que básicamente es una manera de recuperar datos de sitios web. Puedes obtenerlos a través de fuentes externas como experimentos y simulaciones, encuestas, datos de sensores, registros públicos, compras de datos, además de, por ejemplo, almacenes de datos, etcétera. Ahora, pasamos a en qué formato se pueden encontrar los datos. Aquí puse solo algunos, los cuales me parecieron los más apropiados. Y me gustaría mencionar, por ejemplo, lo que me parecieron muy curiosos es como el Geospatial Data, que es básicamente datos relacionados con ubicaciones geográficas, como por ejemplo el Google Maps entra en ese tipo de datos. El Graph Data, que es datos de gráficos, datos que representan relaciones, por ejemplo, entre entidades, etcétera. Los datos en flujo, que son datos generados en tiempo real, como datos de sensores o transacciones. Y los que ya mencioné, los datos estructurados y los datos no estructurados. Ahora, pasamos a de qué manera se almacenan los datos. Un almacén de datos está diseñado para que tú guardes de información que ya reuniste a través de todos los pasos que ya mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo lo vas a almacenar? Lo vas a almacenar después de haberlo interpretado, de haber recuperado esa información, y va a servir para que las personas puedan obtener información de este almacén de datos, y comparaciones técnicas, hasta gráficos diarios detallados se pueden introducir. Ahora, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Aquí me pareció muy interesante, ya que nos menciona que la protección de los datos cada vez es más difícil. Entonces tú como persona, para que se puedan mantener, tienes que considerar principalmente la privacidad y la seguridad. Pero puse más puntos aquí para que se relacione y que sea más completo. Por ejemplo, consentimiento informado. Tú cuando entras a un sitio web te dice,
conscientes que se den tu nombre, tu dirección no, pero, o sea, tu edad, por ejemplo. Y te dice que se van a mantener privados los demás datos. Además de que te dice que cuentan con un apartado de seguridad bastante buena y te dan de manera transparente los datos que tienen de ti. Ahora, también para esto puedes tú analizarlos, rectificarlos, incluso eliminarlos. Entonces, no es solamente que tú le des los datos y ya. Ese es el aspecto ético que las partes o las empresas que tengan sitios web, por ejemplo, tienen que considerar. Ahora, finalmente, aquí están las referencias bibliográficas, las cuales son 6, como se pidió. Y fin.